Derecho de los pueblos indígenas. En el México actual, tensiones entre legalidad y realidad. En este video encontrarás una breve introducción al tema, seguida de una línea del tiempo que presenta algunos sucesos históricos que han impactado los derechos de los pueblos indígenas. Posteriormente abordaremos los derechos de los pueblos indígenas, tanto a nivel nacional como en el marco de los tratados internacionales vigentes en México. A continuación, se presentará la entrevista con el licenciado en Derecho Eduardo Pereira Peña y finalmente se ofrecerá una conclusión reflexiva. Breve introducción del tema. La palabra indígena es definido por el Glosario de la Diversidad Cultural como una persona o pueblo descendiente de los habitantes que vivían en un determinado territorio antes del inicio de la colonización y del establecimiento de las fronteras nacionales. Semánticamente, la palabra se construye con partículas arcaicas del latín, indu, que significaba en, y geno, que significaba engendrar o producir, por lo que indígena se refiere al nativo de un determinado territorio. De acuerdo con el INEGI, se estima que en el año 2020, 23.2 millones de personas de 3 años en adelante se identificaban como indígenas, mientras que 7.364.645 personas hablaban alguna lengua indígena. Aunque una parte significativa de la población enfrentan vulnerabilidades en sus derechos humanos, las principales problemáticas incluyen falta de empleo, recursos económicos, atención médica y apoyo gubernamental en programas sociales. También sufren discriminación por su apariencia, lengua y costumbres, así como la falta de oportunidades educativas. A continuación, la línea del tiempo. En la época precolonial, la autonomía y sistemas propios. Antes de la colonización europea, los pueblos indígenas en América tenían sistemas sociales, políticos y económicos sólidos. Civilizaciones como los mexicas, mayas, incas y mapuches gobernaban de forma autónoma, con leyes propias y un fuerte vínculo con la naturaleza. La tierra era de propiedad comunal y la organización social se basaba en el respeto de los ancianos y líderes comunitarios. Actualmente, este sistema aún persiste. Colonización y pérdida de los derechos del siglo XVI al siglo XVIII. Con la colonización europea, los pueblos indígenas fueron sometidos a explotación, desplazamiento y pérdida de sus tierras. Se les impusieron sistemas ajenos a sus costumbres, como el feudalismo y la encomienda, lo que profundizó su marginación. Las leyes de Indias buscaban protegerlos, pero rara vez se respetaban. La corona promovió el uso del castellano para facilitar su control, aunque en el siglo XVI se intentó enseñar tanto español como lenguas indígenas. En 1550 se ordenó que solo se enseñara castellano. A pesar del principio de igualdad, impulsado por la Revolución Francesa en los siglos XVI y siglos XVIII, los indígenas eran considerados incapaces de tener personalidad jurídica. Siglo XIX y siglo XX. Reconocimiento gradual. Tras la independencia de los países latinoamericanos, los pueblos indígenas fueron reconocidos, en algunos casos, pero sus derechos siguieron siendo limitados. En México, José María Morelos y Pavón promovió la igualdad en sentimientos de la nación, pero la Constitución de 1857 eliminó la propiedad comunal, afectando su modo de vida, aunque la Constitución de 1917 reconoció ciertos derechos agrarios. La integración forzada y la discriminación persistieron. En otros países, los indígenas fueron tratados como ciudadanos de segunda clase, sin acceso a educación ni representación política. Siglo XX. En 1994, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, emergió como un movimiento guerrillero, logrando respaldo dentro y fuera de México. Su lucha impulsó el reconocimiento constitucional de los derechos indígenas, después de más de 500 años de marginación. A nivel internacional, el reconocimiento indígena cobró fuerza en el siglo XX. En 1989, la Organización Internacional del Trabajo, OIT, adoptó el Convenio 169, que garantizó su libre determinación,
consulta previa y protección de tierras, obligando a los gobiernos a respetar sus tradiciones y formas de vida. Reconocimiento constitucional y protección nacional. En el artículo 2 de la Constitución mexicana reconoce los derechos de los pueblos indígenas a la autonomía, la libre determinación y el acceso a sus tierras y recursos. Esto les permite organizar su propio gobierno y preservar sus tradiciones para su desarrollo y representación. Se creó el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, INPI. En el 2007, la ONU adoptó la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, estableciendo estándares globales para proteger sus derechos y garantizar el respeto a sus tradiciones y formas de vida. Derechos de los pueblos indígenas. La lucha por los derechos de los pueblos y comunidades indígenas ha sido compleja y ha evolucionado desde una visión centrada en los derechos individuales hacia una que reconoce la importancia de los derechos colectivos fundamentales para garantizar su identidad, autonomía y desarrollo. Estos derechos incluyen el acceso a la tierra, la educación, la salud, la lengua, la cultura, la libre determinación y la consulta previa, libre e informada. En el plano internacional, instrumentos como el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Declaración Americana han sido clave para el reconocimiento y protección de estos derechos con énfasis en el respeto a sus formas de vida, instituciones y prioridades de desarrollo. En México, la Reforma Constitucional de 2001 incorporó el artículo 2 que reconoce la nación como pluricultural y otorga a los pueblos indígenas derechos específicos, como aplicar sus propios sistemas normativos, conservar su cultura y participar en la vida política. También obliga al Estado a crear instituciones para garantizar su desarrollo con participación directa de estas comunidades. A pesar de estos avances legales, los pueblos indígenas siguen enfrentando discriminación estructural y pobreza. Según datos oficiales, el 21.5% de la población se autorreconoce como indígena, pero más del 70% de ellos vive en situación de pobreza y un número considerable carece de acceso a servicios básicos como la salud. Derechos de los pueblos indígenas a nivel nacional. La Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos está en proceso de elaboración para dar cumplimiento a la reforma constitucional del 30 de septiembre de 2024, la cual reconoce formalmente los derechos colectivos, la autonomía y la libre determinación de los pueblos indígenas y afromexicanos. El proceso está siendo liderado por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, INPI, con participación activa de los representantes y expertos indígenas. Se están llevando a cabo asambleas consultivas nacionales, incluyendo la participación de comunidades migrantes indígenas en Estados Unidos. Además, el 12 de septiembre de 2023 se reformó la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, estableciendo que en municipios donde al menos del 20% de la población habla una lengua indígena, la nomenclatura oficial y los topónimos deben estar escritos tanto en español como en la lengua indígena correspondiente. Los tratados internacionales vigentes en México con respecto a los pueblos indígenas. Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales. Adoptado en 1989, este convenio es el principal instrumento internacional vinculante en materia de derechos indígenas. México lo ratificó en 1990, establece derechos como la consulta previa, la participación en gestión de recursos naturales y el respeto a las instituciones propias de los pueblos indígenas. Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Adoptada en 2007, esta declaración establece principios fundamentales como el derecho a la autodeterminación, la preservación cultural, la educación en lenguas indígenas y la participación en decisiones que afecten a los pueblos indígenas. Aunque no es vinculante, ha sido un referente para la legislación nacional e internacional. En México, desde el siglo XIX, Jalisco implementó medidas legales para atender asuntos indígenas, incluyendo la designación de un abogado en 1856 y la creación de un juzgado especializado en litigios de tierra en 1857. En 1826 se determinó que debían considerarse indígenas a quienes la sociedad identificara como tales, sin definir una pureza racial.
A nivel internacional, el convenio 169 de la OITM, adoptado en 1989, estableció derechos mínimos para los pueblos indígenas, incluyendo el control sobre sus instituciones, identidad, lenguas y desarrollo económico. En México, este convenio es el segundo instrumento legal más importante después de la Constitución para proteger sus derechos. Sin embargo, muchas comunidades indígenas siguen enfrentando dificultades para acceder a derechos humanos fundamentales, debido a la erosión de sus leyes, valores y costumbres. Tenemos el gusto de estar entrevistando el día de hoy, tanto profesional como personal, del licenciado en Derecho Eduardo Pereira Peña. El tema de los derechos indígenas, bueno, independientemente está ligado conforme a los derechos humanos también. Como te digo, mi opinión es de que se está trabajando ya bastante tiempo, años atrás en eso, en el gobierno mexicano. Por tal motivo, pues es algo muy importante para nosotros que esté regulado de los mismos, de sus mismos derechos, ¿no? Es parte, es integrante, es algo que va implícito con la sociedad mexicana. Y mira, obviamente, como lo dice nuestra Constitución mexicana en su artículo segundo, que dice: la nación mexicana es única e indivisible. La nación mexicana tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, que son aquellos que se descienden de poblaciones que habitan en el territorio actual del país. Esto quiere decir, bueno, en mi opinión, como ya están reconocidos en nuestra Constitución, forman parte de la sociedad mexicana. Por tal razón, mi opinión es de que se ha estado trabajando bastante tiempo en la historia de México y nos ha costado trabajo tratar de entender que existen esos derechos indígenas, ¿no? Pero realmente nosotros somos originarios y venimos de ellos mismos, ¿no? De esa cultura. Por tal motivo es importante. Todas las alcaldías, conforme a nuestra Constitución de la Ciudad de México, ya está plasmado también este reconocimiento de los derechos indígenas. De hecho, está formado una institución que es el INPI, Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. En nuestra alcaldía, debe ser en todas ya, hay un área que se llama una unidad en la cual vela sobre las situaciones de los indígenas, que forma parte de cada una de las alcaldías. Entonces ahí se les apoya para sustentar, ayudarlos, asesorarlos e impulsar que ellos mismos también tengan se asocien y podamos salir adelante con los programas que cada alcaldía tiene aquí en la Ciudad de México. El papel de la justicia, pues como te digo, ya en nuestra Constitución y en nuestras normas de derechos procesales ya está plasmado de que cuando una persona no hable el español o tenga conocimiento de alguna otra lengua, tiene derecho a tener un abogado, o que se le asigne un abogado público, de defensoría pública, que tenga conocimiento de su lengua, y intérpretes, también peritos, para que sean auxiliados en relación a justicia o a sus derechos y no se vulneren ni se viole ninguna de sus garantías. Sí, claro que sí, ha habido avances. De hecho, hubo un decreto que se promulgó por nuestro expresidente Andrés Manuel López Obrador y se publicó en la Gaceta del Diario Oficial el lunes 30 de septiembre del 2024, en el cual se hacen algunas reformas para poder, en el artículo, en el constitucional, en su artículo, en el artículo 2, se hacen algunas anexiones y reformas para poder ampliar más la situación de los indígenas, para que ellos tengan las bases para hacer efectivo, digamos, el vínculo que tienen ellos con sus asociaciones, que es el conocimiento de su propiedad, como antes que era como tierra comunal, organizaciones sociales, el respeto a los ancianos y los líderes comunitarios. La nación mexicana es única e indivisible, basada en la grandeza de sus pueblos y culturas. La nación tiene una composición pluricultural, multiétnica, sustentada originalmente
en sus pueblos indígenas. Entonces, en este caso, este artículo 2 constitucional, pues es la piedra fundamental en donde se les conceden derechos y también hay obviamente obligaciones para que ellos mismos se puedan tener representación y personalidad jurídica ante las instituciones y la sociedad misma. ¿Usted considera que los pueblos indígenas son discriminados a pesar del marco legal que existe en México? Sí, desgraciadamente considero que sí. ¿Por qué? Por falta de conocimiento de las personas, de la sociedad. Tienen falta de conocimiento de que son personas que tienen derechos humanos, son personas que ya están plasmadas en nuestra Constitución y sus artículos y usos y costumbres. En este caso, sí, por falta de conocimiento, de educación, por eso son les carrea situaciones de vulnerabilidad. ¿Qué cambios considera urgentes para garantizar los derechos de los pueblos indígenas en México y en América Latina? En América Latina, pues sí lo desconozco, pero en México yo creo que sí se están haciendo los cambios, ¿no? Se están haciendo los cambios, como te digo, ya está reconocida en nuestra Constitución, en la Constitución de la Ciudad de México también viene en el artículo 2. En este caso, sí se está dando pasos, vamos lentos, pero se están dando pasos importantes y ahora ya veo que mucha gente ya le toma en cuenta. Hubo un caso que se escuchó mucho como el caso de Ernestina Asensio Rosario. Esta persona era indígena nahua, originaria de la Sierra de Zongolica, Veracruz, México. Doña Ernestina, mujer indígena de 73 años de edad, fue encontrada el 25 de febrero del 2007 por sus familiares. Obviamente sufrió un atentado a su persona. En este caso, pues, te digo, pienso que por falta de conocimiento de las personas y algunas autoridades, pues, no le dan el seguimiento o la categoría como una persona indígena, ¿no? Conociendo, irnos metiendo en esos temas por medio de educación para que podamos seguir avanzando más y reconocer y no caer en estas situaciones de hacerlos menos, ¿no? En este caso, ¿no? Conclusión. En México, los pueblos indígenas tienen derecho a decidir su organización social, económica, política y cultural, aplicar sus propios sistemas normativos, siempre que sea dentro del marco de los derechos humanos, elegir a sus autoridades y representantes, conservar su cultura y lenguas. Sin embargo, los desafíos continúan: la explotación de los recursos naturales, el desplazamiento forzado y la discriminación siguen afectando a muchas comunidades indígenas. La lucha por la justicia y el reconocimiento pleno de sus derechos sigue siendo una tarea pendiente. La lucha de los pueblos, comunidades indígenas en México, el reconocimiento de los derechos colectivos en el marco jurídico e internacional, si bien la reforma y la Constitución del 2001 y la futura Ley General de los Derechos de los Pueblos Indígenas y Afroamericanos de 2025 por la actual presidenta Claudia Sheinbaum refleja un cambio en la concepción de los derechos humanos hacia una perspectiva más plural y colectiva. La distancia entre el derecho vigente y la realidad cotidiana sigue siendo profunda. La persistente discriminación estructural, la pobreza, el acceso limitado a servicios básicos como la salud, la educación y la exclusión política demuestran que el reconocimiento legal, aunque necesario, no es suficiente. Es indispensable que el Estado mexicano no solo garantice los derechos en el papel, sino que construya mecanismos efectivos de implementación, respetando la autonomía libre, determinación y la consulta previa de los pueblos indígenas, atendiendo a sus propias formas de organización, lengua, cosmovisión y prioridades para el desarrollo, mediante una voluntad política sostenida, una participación activa y directa de los pueblos indígenas en los procesos de toma de decisiones y un enfoque intelectual genuino. ¿Será posible cerrar la brecha entre legalidad y realidad y avanzar hacia un país verdaderamente pluricultural, justo e incluyente?